me cayó mal y no puedo descansar. Pues debe haber unos horarios también en lo cual debe ser la última comida, ¿no? O lo último que nos alimentamos antes de acostarnos. Yo no creo que deberíamos comer tan pronto al acostarnos. Pues vamos a preguntarle a un especialista. ¿Hay comidas que no debemos o alimentos que no debemos consumir muy tarde antes de acostarnos? Vamos, le preguntamos a la licenciada Yanela Tarazona, miembro del Comité de Comunicaciones del Colegio de Nutricionistas del Perú. ¿Es cierto que hay alimentos que no debo consumir antes de dormir? ¿Hay alimentos que me van a causar algún problema o me va a dar pesadilla de repente? Bien, la alimentación o la última comida, la cena, siempre ha sido un mito y hay muchas respuestas o muchos falsos mitos por responder y aclarar. Hay personas que creen que lo que yo consumo o la última comida del día, la cena, tiene relación directa con mi incremento de peso. Ajá. Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Primero no, porque el incremento de peso tiene que ver con todo lo que yo consumí durante el día. Claro. Y tiene que ver, sí, porque por lo general las personas en la última comida, como ya no hay carga laboral, no hay carga pues de quehaceres del hogar, se exceden en las porciones de los alimentos. O sea, comemos mucho. Comen de más. Y a veces lo que yo consumo en la noche supera la cantidad de energía a expensas de alimentos que consumida claro, durante los demás tiempos del día. Entonces, perfecto. En total me excedí. Me excedí en los volúmenes y eso se refleja en exceso de peso. Correcto, pero también me imagino que tiene que ver con la digestión. Exacto. Si yo como algo, a mí me pasa, te comento, a veces acá los amigos me invitan un bife, algo en la noche, y de verdad que se me hace más difícil de conciliar el sueño. Ahora, ¿qué es lo que se ve siempre en consulta? Que viene el paciente porque regurgita. Bien, regurgitar es cuando parte del contenido que está en el estómago regresa, pero regresa con jugo gástrico. Y es ácido. Y es ácido, que es lo que dicen, tengo vinagrera. Exactamente, tengo vinagrera. Tengo vinagrera, claro. Y vienen a consulta porque a veces eso se puede desencadenar en una patología. Entonces, viene el paciente, pero ¿por qué, señorita? Entonces, ¿cuál es la indicación aquí? Siempre enfocándonos en qué comes, a qué hora comes y cómo lo comes. ¿Por qué qué comes? Porque alimentos con alto contenido de grasa van a estimular regurgitación. Bueno. ¿Me entiendes? Eso es uno. Después, ¿cómo lo como? De repente la preparación. Yo de repente elegí un corte bajo en grasa, una pechuga de pollo, claro, por ejemplo, claro. Pero lo comí broster. Entonces malogré el alimento bueno por la preparación. Por la preparación. En este caso por la condimentación y el aceite. Por la preparación, la forma de preparación, básicamente. Ya. Y también porque tengo mi paciente que me dice, ¿sabes qué, licenciada? Llego del trabajo súper tarde, como y me echo a dormir. Eso también está mal porque estimula regurgitación. Ok, porque en vez de estar en la posición sentada o en la posición supina que llamamos nosotros, estoy en decúbito. Estoy durmiendo. Claro, estoy decúbito, que significa estoy echado y los jugos gástricos que se están regresando hacia mi boca. Claro. Y eso me produce un malestar. Y eso produce un malestar. ¿Cuál es la hora que yo duermo a las 11 de la noche? A esa hora me voy a la cama. Ya. ¿Cuál sería mi última comida y qué cantidad también? Exacto. La hora ideal de la última comida, por lo general yo le pondría, si usted se acuesta a las 11, 8 de la noche. La última comida, máximo. O sea, me estás hablando de 3 horas antes. 3 horas antes. Ahora, pero también hay que hacer una salvedad aquí. Ajá. Porque viene también el paciente, porque todo es personalizado, tengo que saber la realidad de mi paciente. Entonces me dice, Yanela, pero mi horario es desordenado, ¿cómo lo hago, licenciada? Entonces la indicación es esta. El estómago, al menos si tuvo una adecuada digestión, en hora y media ha habido vaciamiento gástrico. Ya, correcto. Entonces yo puedo tener esa puede ser mi referencia. 1 hora y media, 2 horas. 1 hora y media, como 2 máximo. horas. Exacto. Antes de acostarme. Muy bien. Debe ser mi última comida. Y la cantidad, debo comer mucho, pues si yo me voy a acostar, no sé si debería comer. De repente agarro, me como unos tallarines, una tremenda pierna de pollo.
¿Estaría bien? Aquí vamos a ver algo. El paciente tiene mucho miedo de qué come. Claro. Algunos dicen, me como una fruta de noche, voy a subir más de peso. Como un plato de pasta, voy a subir más de peso y me va a caer mal. Así es. Entonces yo tengo que ver, uno, ya aclaramos el tema de la hora. Dos, el tema de la preparación, ya está. Tengo que evitar alimentos con alto contenido de grasa. Ya. Cuidar la preparación. Ahora, algo ligero, vamos a decir. Selección de alimentos. ¿Qué alimentos entonces podemos comer, cierto? Entonces, primero, todas las preparaciones tienen que estar acompañados de una fuente vegetal. Pero en la noche tratemos de que estas verduras en ensaladas sean verduras cocidas. Cocidas. ¿Por qué? Porque al tener un vegetal fresco, la fibra demora en vaciar. Ya, o sea, va a demorar más la digestión. Relentece, ajá. Entonces va a demorar más. Entonces puedes comer tu vegetal, sí, claro, pero cocido al dente, al vapor. Entonces, al vapor. Eso va a acompañar la preparación. Muy bien. Vamos a escuchar. El azúcar natural de las frutas se pueden convertir en grasa y estas se pueden depositar en las arterias, y si estas al comer de noche hacen daño a la salud, las frutas dulces, porque yo antes comía mangos, plátanos y casi interdiario, pero escuché una vez que hace daño comer de noche por lo que son dulces, ¿no? Claro que sí. Le preguntamos, correcto. Sí, gracias. Muchas gracias, licenciada Yanela Tarazona, usted que conoce mucho de esto. Dígame, ¿hay frutas que tienen más azúcar que otras? Bien, primero hay un mito que dice que si yo consumo las frutas después de las 6 de la tarde, subo de peso y el azúcar lo absorbo más rápido y se convirtió en grasa. Eso es falso. O sea, no es que si yo como una fruta después de las 6 voy a subir de peso. No, acá tenemos que hacer un hincapié. Todas las frutas tienen azúcar, el azúcar natural de las frutas. Definitivamente hay frutas que tienen más azúcar que otras, el índice glicémico. Entonces, por ejemplo, mango es dentro de los que tienen es lo que más dulces tienen, ¿no? Índice glicémico alto. El plátano. Índice glicémico medio, tengo índice glicémico bajo, mandarina, por ejemplo. Ah, ya. Pero tengo que recordar lo siguiente. Yo tengo un paciente que me dice, señorita, yo en la noche solo consumo frutas porque es bueno, es natural, no está en jugo, lo como picado y trato de consumirlo con cáscara. Pero vemos la porción que come y come pues un bowl súper grande lleno de frutas de todos los tipos, le agrega miel encima y le agrega encima. Y a veces pero todo es natural. Y a veces nos venden esa idea de que como es fruta y yo veo el acompañamiento es bueno, no es tan procesado, es natural. Está bien. Pero la porción es el problema ahí. Demasiado. Ya. Entonces, dar una indicación adecuada, exactamente qué volumen puedes consumir en la noche es complicado porque tengo pacientes de todas las edades. Pero un promedio. Exacto. En un promedio, yo tengo que manejar una taza de fruta. Ajá. Una taza de fruta de fruta picada, me está pesando aproximadamente entre 180 gramos a 200 gramos. Yo puedo manejar eso en un estándar de un adulto. Perfecto. De un adulto, una taza de fruta. Y se tiene que ver los acompañamientos y siempre tiene que haber una fuente proteica que me acompañe, pero cuidar el corte. Por ejemplo, si tengo frutas en la noche, puedo acompañarlo tranquilamente de huevos sancochados, huevos escalfados. Si aquí no hay y opto por una ensalada de vegetales cocidos, entonces el corte de mi carne magro y cuidar la preparación, que no esté frito, apanado, broster, que solemos ver en un asado. Tengo que ver la forma. Si es carne roja, hasta para elegir la carne roja tengo que saber el corte. ¿Me entiendes? No, te entiendo. O sea, si es, vamos a decirle, no es lo mismo, un asado de tira, que es pura grasa, tiene bastante grasa, que digamos un lomo fino. Un lomo fino. Ok, te entendí. Momentos antes de dormir. Antes de dormir. Bueno, y si yo quiero tener mi última alimentación a las 4 de la tarde, ¿lo puedo hacer? Mire, ¿o tengo que comer siempre algo llegando la noche? Tiene que ver mucho si el paciente durante las comidas que realizó en el día cubrió su requerimiento diario de nutrientes. Ok. Eso tiene que ver, porque si usted comió o el paciente consumió su último alimento 6 de la tarde, 5 de la tarde, y no cubrió el requerimiento que él necesita de nutrientes, entonces definitivamente va a haber un déficit calórico. Eso podría suceder en los niños, tal vez que están en pleno en el colegio, el ejercicio, el corre.
Yo quisiera que todos los niños corrieran como lo hacíamos nosotros antes. Ahora se sientan mucho en la computadora, hasta fútbol, hasta fulbito juegan en la computadora, y eso no es bueno. Y ¿no? es por esa razón que hay mayor índice de obesidad infantil. Vemos, o en consulta siempre vemos gran cantidad de niños con obesidad infantil. Hoy día hay más obesos, niños obesos. Y antes las mamás decían, que mi hijito está gordito, qué lindo. Es saludable. Y es saludable. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Muy bien. No se puede. En estos pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reorganizar su horario. Entonces, tomamos en cuenta siempre en consulta cuántas horas trabaja, a qué hora trabaja, cuál es su horario, y empezamos a armar el plan de alimentación. Por eso es el plan de alimentación personalizado. Yo tengo que ver a mi paciente, bien, a qué hora te acuestas, a qué hora te despiertas, cuál es tu jornada laboral. Porque si mi paciente me dice, señorita, yo tengo miedo de repente a subir de peso y mi horario de trabajo, que es de madrugada, como poco o quizás no como por temor, entonces de repente el paciente no va a poder rendir como él quisiera en su jornada de trabajo, y esto va a tener repercusión directa con su estado de salud. Claro. Entonces tenemos que ver, o el paciente tendría que acudir, en este caso, un especialista en alimentación y nutrición, un nutricionista, para que le organice o le diseñe un plan de alimentación en base a su actividad, tomando en cuenta su jornada laboral. Ese es algo que de verdad no nos habíamos puesto a pensar, porque hay gente que trabaja de noche. E incluso se va sin comer. Exactamente. ¿No? O si no, se va con su loncherita, la esposa le prepara. Yo lo he visto, los amigos vigilantes. Hay muchos que van con su café y un pan. Así es. Y yo recuerdo también cuando hacíamos la guardia en el hospital, bueno, el hospital siempre nos da en la alimentación, pero lo estamos consumiendo como a las 11 de la noche, más o menos. Toda la jornada. Y toda la jornada seguimos. Entonces es importante, ¿no? Que por cada actividad que realicemos, o sea, no es lo mismo el señor policía que trabaja de noche con el señor policía que trabaja durante el día. Exacto, es completamente diferente. ¿Qué alimentación debe llevar? Tenemos que cambiar, o ahí se tiene que diseñar un plan de alimentación personalizado tomando en cuenta el ritmo de vida, la actividad física y la actividad laboral, porque mi paciente, o en este caso el señor, no se puede ir a trabajar sin comer o comiendo muy poco, porque definitivamente hay un déficit nutricional que de repente ahora que es joven no lo va a notar, pero conforme pasen los años, sí. Claro que sí, importante. Hay gente que termina sus labores de la oficina 5 o 6 de la tarde, y de ahí agarra su maletín y se va al gimnasio, ¿no? Exacto. Y hago el gimnasio, todo, y después ¿puedo comer? Acá hay dos casos. A ver. Acá hay dos casos. Tengo el paciente que almorzó, por ejemplo, 2 de la tarde. Claro, más o menos. Terminó su jornada laboral 6-7, se va a su gimnasio. Así es. No comió nada en ese trayecto, terminó su actividad física, llegó a su casa con mucha hambre y el ejercicio fue en vano porque comió más de lo que gastó. Claro. Mientras tengo por otro lado el paciente que me dice, licenciada, yo no puedo porque tantas horas sin comer no permite hacer el ejercicio. Claro. Entonces llega, en el camino está que come algo, llegó a hacer el ejercicio y no puede. Porque se siente pesado, exacto. Claro. Entonces, acá, en términos generales, para que me entienda el oyente, si usted almorzó entre 1 y 2 de la tarde, para que usted pueda rendir el entrenamiento o pueda realizar una adecuada actividad física sin que haya esta dificultad en los horarios, yo le recomendaría sí que comiese algo en ese trayecto entre el almuerzo y la última actividad que va a realizar, para que él tenga energía para realizar esa actividad. Ahora, tomando en cuenta al tiempo que terminó, y yo tengo que cubrir el requerimiento de mi paciente energético, entonces por lo general, ¿qué es lo que yo sí recomiendo? Son alimentos pequeños, cortes pequeños, generalmente huevos, lácteos, que el lácteo, al ser un líquido, fuente proteica sí, pero su vaciamiento va a ser más rápido porque es líquido. Recordemos que el alimento sólido demora más en vaciar que un alimento líquido, entonces una buena opción podría ser un lácteo. Y aparte recordemos también que el lácteo, al ser fuente de triptófano, es precursor de melatonina. ¿Y qué es esto? Es una hormona que va a estimular el descanso, el sueño. La hormona de la tranquilidad. Pero ¿y eso dónde encuentro? ¿En qué? ¿En las leches? Usted lo encuentra en lácteos, leche. Encuentro en alimentos fuente de proteína. Ajá. Atún tiene eso. También frutos secos. Ajá. También, pero el fruto seco sí hay que hacer un hincapié, porque nosotros vemos el fruto seco que nos venden por 100 gramos. Claro. Hablo del maní. Claro, el maní y las pasas. Esa es fruta seca. Fruta seca. El fruto seco es maní, las oleaginosas, maní, pecan, etcétera.
etcétera. La pecana. Eso es tal. fuente de grasa, es buena la grasa, pero si yo consumo 100 gramos, superé. Generalmente es un puñado que va entre 30 a 35 gramos. Muy bien. La regurgitación, porque el hipo es la irritación de un nervio, el frénico, ¿no? Que es un nervio que está justamente en la parte de la garganta un poquito más abajo. Entonces, es probable que la regurgitación... Es probable. La acidez, vamos a decir. Aparte, recordemos, o la vinagrera, como si lo suelen conocer. Entonces, para evitar eso, ver la hora en que consumo el alimento. Si yo como, inmediatamente no me puedo ir a echar a dormir, no, imposible, no me puedo acostar. Después tengo que, la selección, no puede haber grasa en exceso, cuidar la preparación. A veces me consumen grandes cantidades de chocolate en la noche. También regurgita. O comen algo y alcohol. También. ¿No puedo tomarme un vasito de vino? ¿Una copita de vino? Una copita sí, pero tengo otros que ya no consumen copita, consumen una botella. Una copa grande. Ha sido un gusto realmente compartir contigo estos minutos que hemos tenido.